Muy bien, ya han pasado los minutos señalados. Eh, Quisiera, en primer lugar, darles la más cordial bienvenida a este evento. Mi nombre es Marcos Urra, soy el representante legal de la Corporación Educacional San Marcos, que sostiene el Colegio o Centro de Educación Integral San Marcos. En el día de hoy estamos celebrando los 14 años desde el inicio de nuestras actividades, por allá el año 2008. Seré muy breve para darle tiempo a nuestro invitado tan relevante y especial como Juan Martos. Pero permítanme hacer un brevísimo recuerdo de ese momento tan especial vivido del año 2007, cuando tres profesionales llegaron a mi oficina en la universidad planteándome la idea de crear un centro de educación especial. Tres mujeres jóvenes, entusiastas, que la verdad no sé cómo me impulsaron a asumir este desafío. Lo hicimos con tanto entusiasmo como imprevisión. No sabíamos lo que estábamos incursionando, pero teníamos verdadera pasión por hacerlo. Y fue así como en una sala pequeña empezamos a trabajar con 12 niños y niñas. Fueron momentos, como digo, en que no imaginábamos lo que estábamos incursionando, pero sobre todo el centro nació con una estrella que fue la de crecer y perfeccionarse cada día. Y es así como de aquellos 12 niños y niñas que matriculamos en el año 2007, hoy tenemos cerca de 200 alumnos en nuestro centro de educación especial y en nuestra educación básica regular. Agradecer a todos los que han participado en este proyecto sería extensísimo, pero no puedo dejar de reconocer a esas tres profesoras, dos profesoras de educación diferencial, una de ellas todavía con nosotros, como es Victoria Díaz, y también a nuestra directora actual, la señora Erika Ábalos, quien durante años y muy pronto en el proyecto se incorporó, entregándonos toda su experiencia, toda su calidad humana y capacidad de liderazgo para llevar al centro, al sitial en que hoy lo encuentra. Creo que no pecamos de arrogancia si digo que el centro hoy por hoy es una referencia en la ciudad de Valdivia y en la región. Y como corporación, lo que puedo seguir comprometiendo es el hecho de acercar al centro a un nivel de excelencia y perfeccionamiento que nos permita seguir creciendo y seguir mejorando en lo que a todos nos convoca. Tratar de formar, tratar de colaborar con los niños y niñas que están en nuestro establecimiento, con sus familias, con su entorno y sobre todo con una vida que les permita desarrollar todas sus capacidades, que sin duda las tienen. Siempre en mi actividad profesional he sostenido algo que es una convicción. Todos tenemos talento y ese talento hay que descubrirlo y desarrollarlo. Esa es la misión de nuestro Centro de Educación Integral San Marcos. Sin más, quiero en primer lugar darle la palabra a la señora Erika Ábalos para que nos resuma su percepción en este momento tan importante y tan feliz como es el aniversario de nuestro establecimiento. Adelante, Erika. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan, nuestros invitados especiales, principalmente a don Juan Martos, nuestro honorable invitado hoy, que ha accedido a compartir con nosotros su experiencia en esta fecha memorable para nosotros, como lo decía don Marcos, cumpliendo 14 años de trabajo ininterrumpido hacia la comunidad de Valdivia y hacia la región. 14 años que nos sorprenden esta vez, al igual que el año pasado, dentro de una situación sanitaria de emergencia, pero que sin embargo no ha sido impedimento
para que sigamos creciendo, para que sigamos perfeccionándonos como institución, para seguir otorgando la mejor calidad del servicio que nos permiten nuestras especialistas, tanto educadoras diferenciales, asistentes de la educación, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos que nos acompañan en un trabajo diario y permanente que nos invita a buscar cada vez nuevas estrategias. La pandemia que nos azota, ¿no es cierto?, desde el año pasado y este año, nos ha obligado y nos ha orientado a tener que buscar nuevas estrategias, nuevas formas de seguir atendiendo a nuestros alumnos, y eso ha hecho que sin quizás tanta preparación hemos tenido que sobre la marcha ir buscando estas nuevas alternativas, y hoy, ya desde mediados del año pasado, hemos estado incursionando en todo lo que es la tecnología y la información digital hoy día en nuestra sociedad del conocimiento y de la información, para acercarnos y también tener a disposición de aquellos alumnos que lo pueden hacer y aquellos que no todavía tienen dificultades para conectarse, hacerlo a través de tareas y guías. Para otros, las actividades distribuidas de manera sincrónica y asincrónica. Contamos en este momento con aulas que han sido equipadas para poder en un, ojalá, corto plazo, empezar a impartir nuevamente clases presenciales a un grupo de estudiantes que así lo desee y que puedan hacerlo, y a la vez poder transmitir y comunicar para aquellos alumnos que no lo pueden hacer y pueden recibir en tiempo real nuestras clases. Hoy nos sentimos honrados de que ya casi 200 familias hayan cifrado su confianza en nosotros, y nosotros nos sentimos comprometidos para cada día seguir entregando el trabajo de calidad que hasta el momento nos ha distinguido. Contamos con una población de niños bastante pequeños, mayoritariamente el 70-80% de nuestra población son niños pequeñitos y con trastorno del espectro autista, que cada día nos insta y nos motiva y nos compromete en esta búsqueda permanente, constante de perfeccionamiento y de capacitación para entregar a cada uno lo que necesita. Sin más, y agradeciendo a las familias que hoy día nos acompañan y agradeciendo a las familias que han depositado su confianza en nosotros, les invitamos a escuchar esta conferencia, y a Juan agradecer infinitamente su disponibilidad, su generosidad, su compromiso y su motivación para compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, tal como señalas, hoy vamos a tener la visita virtual de Juan Martos, un destacado psicólogo español de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dirigido una serie de proyectos y centros y programas como Deletrea, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, miembro del grupo de expertos en trastornos del espectro autista del Instituto de Salud Carlos III, fue asesor técnico del centro que llevaba su nombre en Madrid, Juan Martos, Centro Específico de Autismo concertado con la Comunidad de Madrid. Se ha desempeñado como investigador en proyectos como evaluación y alteración de las funciones psicológicas en autismo infantil y situación y necesidades de las personas con trastorno del espectro autista en la Comunidad de Madrid. Ha presentado numerosos trabajos en congresos, seminarios internacionales. Es director honorario de la Fundación Carballo de Santiago de Chile, profesor honorario de la Universidad Autónoma en España y miembro de distintos comités científicos de congresos nacionales e internacionales. Es profesor del curso de logopedia del Instituto de Comunicación de Sevilla, profesor en el curso experto virtual Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas en TEA de Flaxo, en Buenos Aires, Argentina, profesor en el curso experto online sobre trastornos cognitivos, autismo de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Es evaluador de la revista de estudios de psicología, revista de neurología y otras. Posee numerosas, de verdad, subrayo,
numerosísimas investigaciones, publicaciones en la materia de su dedicación. Ha coordinado publicaciones en español de importante relevancia sobre autismo y otros trastornos del desarrollo. Esta es la segunda o tercera vez que está con nosotros. Recuerdo el año 2014, cuando junto con Sol Fortea, otra académica destacada y muy cercana de las Islas Canarias, de Las Palmas, tuvieron la oportunidad de visitarnos y desarrollar distintas actividades. Juan, de verdad, te agradezco enormemente tu gentileza para estar con nosotros y te dejo con la palabra para desarrollar la ponencia Estado actual del diagnóstico y tratamiento de niños y niñas con espectro autista. Bienvenido y muchas gracias. Tu micrófono, Juan. Aquí, es verdad. Decía que gracias a todos, gracias a Erika, gracias Marcos. Buenas noches desde Madrid. Aquí es hora ya de ponerse el pijama, como decía antes Marcos, ¿no? Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación, ¿no? La idea es que podamos pues estar como compartiendo un poquito esta situación actual del TEA. Sé que en Latinoamérica se utiliza el término CEA, ¿no? Aunque internacionalmente se sigue utilizando los términos de TEA, de trastorno del espectro del autismo o trastorno del espectro autista. Ambos términos son intercambiables, ¿no? A algunas personas les gusta mucho más esto de utilizar espectro del autismo y a otras personas les gusta mucho más utilizar este concepto de espectro. Es un concepto que aparece con esta mujer, que aparece con Lorna Wynne, que es una psiquiatra que entra, ha fallecido hace poco, hace 3 años aproximadamente, pero que entra en el campo del autismo, entre otras cosas porque tiene una hija con autismo muy afectada, que falleció un par de años antes que ella, ¿no? Y entra un poco en el campo del autismo en gran parte por esta razón, ¿no? Esta mujer lo que hace junto con su colaboradora Judy Gould es un estudio epidemiológico en un barrio de Londres, en Camberwell, ¿no? Pues se plantea cómo se pueden relacionar las dificultades sociales con otro tipo de variables, ¿no? Y lo que encuentra es que las dificultades sociales siempre están estrechamente asociadas o relacionadas con dificultades en la comunicación social y dificultades en lo que se llama la actividad imaginativa o la actividad de ficción, que da lugar a que aparezca un repertorio restringido de intereses, ¿no? Esto es lo que en un momento determinado empezó a denominarse la triada de Wynne, una triada de alteraciones cualitativas en ámbitos como la interacción social, en ámbitos como la comunicación social y en ámbitos como la actividad imaginativa que como digo, da lugar a que aparezcan ese repertorio restringido de actividades e intereses. Estos eran los ejes y siguen siendo. Lo que pasa es que el DSM-5 cambia un poquito en la actualidad, pero son los ejes en los cuales se vertebra básicamente el diagnóstico del TEA. Lo que ocurre es que esta tríada de alteraciones se puede afectar en mayor o menor grado, lo cual remite a un continuum, a una especie de paraguas, a una especie de abanico, donde están todas las personas con TEA. En uno de los extremos nos vamos a encontrar a personas con TEA que están muy afectadas, porque el cuadro se acompaña de discapacidad intelectual, están muy aisladas, muy desconectadas, con poca comprensión, muy afectadas, por llamarlo de alguna manera, con un nivel de gravedad muy alto. Y en el otro extremo, pues nos vamos a encontrar a personas que, en cambio, tienen una inteligencia incluso por encima de la media, una inteligencia de tipo no social, ¿no? Por encima de la media,
con muy buen desarrollo del lenguaje, aunque con peculiaridades también a la hora de comprender, sutiles peculiaridades a la hora de comprender metáforas, ironías, expresiones con dobles sentidos, ¿no? Personas que son las que se han denominado síndrome de Asperger o autismo de alto nivel de funcionamiento, ¿no? A todo este paraguas, a todo este abanico, que una de las expresiones que utilizamos en nuestro país, ¿no? Pues es a lo que remitimos cuando hablamos de espectro. El autismo se manifiesta con distintos grados de alteración o de gravedad a lo largo de este continuo, ¿no? Que va desde los casos más graves, como ya decía la propia Lorna Wynne, hasta las presentaciones más sutiles. Pero en realidad, este concepto de espectro ya lo estaba recogiendo Hans Asperger, ¿no? Hans Asperger ya recogía este concepto, ¿no? En sus artículos seminales del 44, aunque no fueron conocidos hasta posteriormente, precisamente hasta que la propia Lorna Wynne no traduce artículos de Hans Asperger al inglés, y es cuando se empieza a conocer precisamente pues la casuística que presentan las personas con síndrome de Asperger. Es precisamente Lorna Wynne quien introduce el concepto de síndrome de Asperger, traduciendo los textos de Hans Asperger que estaban publicados en alemán en una revista de pedagogía terapéutica y que pasan un poco desapercibidos, y que incluso está trabajando mucho antes que el trabajo más propio de Kanner. Ya venía trabajando hace muchos años anteriormente en una clínica pediátrica en Viena, porque Hans Asperger es un médico pediatra, ¿no? Y él ya lo recogía, este concepto de espectro, ¿no? Y lo definía de esta manera: el abanico engloba todos los niveles de capacidad, desde el genio original, pasando por el excéntrico extraño que vive en su propio mundo y que apenas logra nada, hasta el individuo con retraso mental más grave y con menos capacidad de contacto, que se comporta como un autómata. Las personas autistas se diferencian entre sí no solo por el grado de alteración del contacto y de capacidad intelectual, sino también por su personalidad, por sus intereses especiales, que acostumbran a ser de lo más variopintos y originales. Ya Asperger ya recogía este concepto de espectro en el año 44, aunque de forma experimental se viene a introducir a partir de este estudio epidemiológico que realiza Lorna Wynne. Hans Asperger también recogía otro tipo de cosas que en la actualidad las estamos también como revalorizando, ¿no? Por ejemplo, el origen genético del TEA, del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero digamos, ese es el marco en el cual debe situarse este concepto de espectro, ¿no? Hablemos de algunos otros elementos, ¿no? Para situarnos. Uno de ellos tiene que ver con la prevalencia, porque claro, se ha disparado la incidencia del autismo en todo el mundo, se ha disparado. De hecho, es habitual que se hable de epidemia del autismo. Recordemos que hace como 3-4 décadas, en los años 70, mediados de la década de los 70, todavía seguíamos hablando de una incidencia de 4 por cada 10.000 habitantes. En el momento actual estamos hablando de una tasa de prevalencia de 1 por cada 68. Y este es un dato de hace ya un par de años, porque todavía hay algunos estudios norteamericanos en el ámbito anglosajón que incluso hablan de menos, de un caso por cada 68. Es decir, hay más niños con autismo que afectados por cáncer, diabetes juvenil, fibrosis quística y distrofia muscular, todos juntos. Todos esos niños juntos con ese tipo de alteraciones, pues todavía hay más niños con autismo. Entonces, ¿a qué puede estar siendo debido un poco esta alarmante incidencia o aumento de la prevalencia? Yo creo que influyen factores como los que estamos recogiendo aquí. Por un lado, un mejor conocimiento del curso y de la presentación, de la génesis, de cómo se presenta el TEA, ¿no? Tenemos un conocimiento muy detallado ya. Sabemos que hay una presentación que es
prototípica desde el final del primer año y medio de vida en adelante, y eso ha dado lugar además a que tengamos instrumentos de detección que son cada vez más sensibles y que afortunadamente pues los pediatras, que suelen ser los primeros receptores de las preocupaciones de los padres, pues ya empiezan a utilizarlos de una manera relativamente generalizada. Todavía puede ocurrir que en algunos lugares no, pero instrumentos como el MChat o incluso el MChat revisado que existe en la actualidad, pues es un instrumento muy sensible, ¿no? Otro elemento que a lo mejor puede estar influyendo en el que la incidencia se haya disparado son los cambios que se producen en los criterios diagnósticos, ¿no? Si los criterios diagnósticos, como ocurrió por ejemplo con el DSM-4, ¿no? La versión 4 texto revisado de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, de la APA, ¿no? Asociación de Psiquiatría Norteamericana, que es la que elabora los manuales de clasificación del DSM, pues tenía criterios como más flexibles, menos rígidos, pues se aumenta la incidencia, ¿no? El DSM-5 tiene en este momento criterios un poquito más rígidos. Esto puede influir a lo mejor en que baje en algunos lugares la incidencia, es decir, la influencia de la definición y los cambios en los criterios diagnósticos puede ser otro factor que está influyendo en que tengamos un mayor o menor nivel de incidencia, ¿no? Por supuesto, otro elemento que ha influido claramente es un mejor conocimiento y de todos estos casos que son más suaves, que no se conocían. Empezamos a conocer en el ámbito anglosajón y en España un poquito posteriormente los casos de síndrome de Asperger y los casos de autismo de alto nivel de funcionamiento desde el año 90 para acá, hace escasamente 3 décadas, ¿no? Pero este tipo de conocimiento de estos casos más suaves, obviamente, ha influido en que haya muchas más personas con autismo. Antes no teníamos conocimiento de este tipo de casos que o bien pasaban desapercibidos o no los contemplábamos como casos de autismo, ¿no? También hay un mejor conocimiento y una mejor conciencia del TEA en los padres, ¿no? Y en gran parte de los servicios de salud, profesionales que trabajan en el ámbito de la salud. Hoy día incluso existen ya muchas series que se pueden ver en distintas plataformas que están recogiendo la forma de ser de las personas con TEA, ¿no? Y también una mejora clara en el acceso a los servicios diagnósticos, ¿no? Yo creo que es el conjunto de este tipo de factores los que hay que tener en cuenta para dar cuenta, valga la redundancia, de cómo ha crecido la incidencia del TEA, cómo ha aumentado esa tasa de prevalencia, y hay que tener una cierta precaución con otro tipo de factores que a lo mejor no tienen la suficiente validez ni, por supuesto, ningún nivel de evidencia, ¿no? Porque en algunos lugares del mundo todavía se siguen manejando factores que, insisto, no tienen ningún tipo de evidencia. Por ejemplo, factores que tienen que ver con la vacuna triple vírica. Pues esto fue un engaño a la comunidad científica, ¿no? Es decir, el médico que montó este estudio, que es un estudio falso, pues se le ha retirado la licencia médica por haber intentado engañar a la comunidad científica y no puede ejercer en el Reino Unido, ¿no? O factores que tienen que ver con la intoxicación por metales, pues no tenemos tampoco ninguna evidencia al respecto, ¿no? Es decir, detrás de muchas de estas hipótesis o algunas otras que están poco contrastadas, suele haber laboratorios, ¿no? Que intentan vender sus productos para una mejora del tracto intestinal y otro tipo de aventuras que tienen poca validez científica. Los datos van un poco más en esta dirección, en conocer este tipo de factores que estamos comentando, ¿no? El autismo es de base genética. Esto yo creo que nadie serio lo cuestiona en la actualidad, ¿no? Esto no quiere decir que sea hereditario. Una cosa es que sea hereditario y otra cosa es que sea de base genética.
no tiene por qué ser necesariamente hereditario. De hecho, hay muchas familias que tienen solo un niño con TEA en su familia, ¿no? Es decir, aunque es cierto que se puede incrementar la probabilidad de que en familias que ya tienen un niño con TEA aparezca algún otro niño con TEA, pero no, en la mayor parte de las familias solamente hay un miembro, en algunos casos hay alguno más, ¿no? Pero datos que van un poco en la dirección de los factores de riesgo genético, primero, es que ya conocemos más de 500 genes distintos de distintos cromosomas que están interviniendo. Esto es un poco lo que complica la investigación genética, porque estamos ante una alteración del neurodesarrollo en la que no es una alteración monogénica, ¿no? Sino una alteración poligénica muy compleja, además, ¿no? Y aunque estamos avanzando mucho también ya con las técnicas genéticas, ya es habitual que se haga pues uso de estudios que se llaman array, de secuenciación genética, o incluso que se vayan incorporando algunas otras técnicas más en el campo de la investigación, mucho más sofisticadas, como los exomas, ¿no? Y de hecho ya tenemos un panel, ¿no?, de genes que se han descubierto y que se investiga. Pero claro, es que estamos hablando de muchísimos genes. Algunos de ellos todavía no sabemos muy bien dónde está, pero este es un dato muy, muy contundente, ¿no? Otro dato que es muy contundente, que va en esta dirección, es la frecuencia en que muchos casos de TEA se relaciona con trastornos genéticos conocidos. Por ejemplo, el TEA se asocia más frecuentemente con casos como síndromes de distintos tipos que ya tienen una base genética, ¿no? Síndrome de West en algunos casos, que es un síndrome de tipo epiléptico, ¿no? O síndrome de Prader-Willi en algunos otros casos, ¿no? Con algunos síndromes genéticos, ¿no?, la asociación es mucho más fuerte que con otros. Esto también es un factor de riesgo genético. Uno que es muy contundente, desde luego, es la tasa de concordancia en gemelos monocigóticos. Es decir, cuando los gemelos proceden de un solo óvulo, ¿no?, en donde la carga genética se divide, ¿no?, si uno es autista, el otro es autista en prácticamente el 100% de los. Entonces, bueno, ahora sí la veis. Sí. Lo siento, esto ha sido un imprevisto que yo no tenía previsto. Como decía, estábamos hablando un poco de los factores de riesgo genéticos, ¿no?, que existen en TEA, que apuntan un poco en esta dirección de que hay una base genética del trastorno, ¿no? Y como estábamos comentando que cuando existen gemelos que proceden de un solo óvulo, ¿no?, pues la tasa de concordancia es muy alta, es prácticamente en el 100% de los casos. Eso no ocurre cuando los gemelos proceden de dos óvulos, que en castellano o en español tenemos un término para llamar a este tipo de niños, que es mellizos. Ese es el término que utilizamos, ¿no? Entonces, cuando uno de ellos es autista, el otro puede no serlo, ¿no? Estos son gemelos dicigóticos que proceden de dos óvulos distintos. Otro factor que influye, ¿no?, es y que va un poco en esta dirección de abundar en que estemos en una base genética del trastorno, ese concepto de fenotipo autista ampliado, ¿no?, que hace referencia un poco a las características que presentan algunos de los progenitores, ¿no?, que bueno, pues son un poquito peculiares, ¿no?, en algunos casos más que peculiares, ¿no?, pero que probablemente a lo mejor con los conocimientos que tenemos en la actualidad, pues algunos de ellos pues podrían ser diagnosticados, ¿no?, de alguna forma sutil de TEA, ¿no? A eso le llamamos fenotipo autista ampliado, ¿no? Otro dato que va en la dirección de que estemos ante una base genética del trastorno es
lo que se llama la recurrencia en hermanos, ¿no? Entre el 2 y el 8, entre el 2,8 y el 7%, ¿no? Sabemos que en las familias que ya tienen un niño con TEA, este arco, este intervalo que va entre el 2 y el 7%, pues puede volver a ocurrir pues que aparezca otro niño con TEA, ¿no? Esto es lo que se llama la recurrencia en hermanos y que es un dato además que nos está sirviendo para que se pongan en marcha estudios que se llaman de tipo prospectivo, ¿eh? Es decir, los estudios de tipo prospectivo están siendo muy fecundos para acercarnos a una detección mucho más temprana del TEA, ¿no? En la medida en que se pueden seguir a los niños que han nacido en el seno de una familia que ya tiene un niño con autismo, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 3 años, con distintas tareas, distintas actividades, y eso compararlo también con niños que han nacido en el seno de una familia que no tienen un niño con autismo. Claro, aquí hay que trabajar con muestras muy grandes, hay que trabajar con muestras de 200, 300, 400 familias, porque la mayor parte de las familias obviamente no tienen un segundo niño con TEA, pero ese arco, aunque hay algún estudio mayor que informa de una incidencia, de una recurrencia mayor entre el 12 y el 20%, algunos estudios, pero lo más estable probablemente está entre un 2 y un 7%. Y otro elemento que va en la dirección de abundar, ¿no? Que estamos ante una base genética del trastorno, es que también nos encontramos una mayor tasa de síntomas en familiares cercanos, ¿no? Si cuando uno confecciona un poco una historia clínica y va a la parte que tiene que ver con los antecedentes, ¿no? Comparados con familias con desarrollo típico, donde también se pueden encontrar distintos tipos de antecedentes, pues es un poquito más habitual encontrarse con una mayor tasa de síntomas. No, a lo mejor algunas dificultades que tienen que ver con problemas de aprendizaje, algunas dificultades que tienen que ver con trastornos de lectura, de escritura, algunas dificultades que tienen que ver con trastornos de lenguaje, algunas dificultades que tienen que ver a veces con TDAH, es decir, la mayor tasa de síntomas en familiares cercanos, ¿no? Junto con los otros elementos, ¿no? Pues son los que nos están fundamentando la base genética del trastorno, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Quiero que entendamos un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En TEA, ¿no? Este es un modelo de Geraldine Dawson, ¿no? Que es una de las personas que está detrás del modelo Denver de atención temprana, ¿no? Y que explica bastante bien lo que está ocurriendo en autismo, ¿no? Hay un conjunto de factores de riesgo, ¿no? Que es esa susceptibilidad genética, esa base genética, que puede dar lugar, que se puede asociar con otro tipo de factores de riesgo, pues, yo qué sé, un embarazo complicado, porque hay una tosoplasmosis, ¿no? O otro tipo de factores de riesgo. Pero hay una base genética, ¿no? Esa base genética lo que va a dar lugar es una trayectoria atípica del desarrollo evolutivo y a una trayectoria atípica también del desarrollo del cerebro. Se montan otro tipo de trayectorias, ¿no? Por ejemplo, como veremos luego, algunos de los índices precoces, ¿no? Es atípico desde el punto de vista evolutivo, pues que al final del primer año de vida no aparezcan conductas comunicativas de carácter declarativo que habitualmente se realizan a través de la conducta de señalar. Y por eso no aparece la conducta de señalar. Es decir, conductas de señalar para mostrar, para compartir, para hacer llegar información al otro, están característicamente ausentes desde el final del primer año de vida en adelante, ¿no? O conductas que tienen que ver también en este momento evolutivo con lo que se llama la atención conjunta, mirar donde el adulto señala o que el adulto lleve su mirada hacia aquello que está señalando el niño por el mero hecho de compartirlo, no porque lo quiera. A esto se llaman conductas de atención conjunta y están
perfectamente establecidas en el desarrollo típico desde el final del primer año de vida en adelante, 12, 13, 14 meses, a veces un poquito antes. Eso es una trayectoria atípica, ¿no? Y nos vamos a encontrar también con una trayectoria típica de la formación del cerebro, ¿no? Es decir, ese conjunto de factores de riesgo, ¿no?, va a dar lugar a que se monten pues una serie de procesos de riesgo que afectan esencialmente a patrones alterados de interacción entre el niño y su entorno, y sobre todo en su entorno de las personas que le cuidan, de sus progenitores, ¿no? ¿Cómo interacciona una mamá o un papá o personas cercanas al niño, ¿no?, ante un niño que no responde cuando se le está llamando, ¿no? Cuando antes a lo mejor ha respondido, cuando era más bebé, ha respondido, pero desde el año en adelante, año y medio en adelante, porque esta es una de las cosas curiosas que ocurre en el autismo, hay un desarrollo que es aparentemente normal como hasta el final del primer año y medio de vida, y desde ahí en adelante, ¿no?, pues empiezan a observarse signos que son muy característicos. Uno de ellos, no responder al nombre, no responder a las órdenes, ¿no?, parecer como si fuera sordo, aunque la mayor parte de los padres saben que el niño no es sordo porque está respondiendo luego a películas de dibujos animados cuando se pone la tele, ¿no? Entonces, ¿cómo interacciona una mamá, ¿no?, un papá con situaciones de este tipo? ¿O por qué el niño ha dejado de mirar? ¿Cómo, es decir, por qué, no, cómo interaccionar con un niño que antes ha mirado, ¿no? Que lo más llamativo, además de los bebés, es el contacto a través de la mirada y que no tiene interés en el contacto o que apenas hace uso del contacto ocular, ¿no? O cómo interaccionar con un bebé, ¿no?, que incluso a los año y medio, 2 años, a lo mejor le dejas en la casa de una vecina y prácticamente no se ha enterado que sus padres se han ido, ¿no? Se ha roto un poquito esa conducta de apego, de vinculación que existía antes, ¿no?, y que se podrá volver a recuperar, pero, es decir, se altera, ¿eh?, el tipo de interacción porque el desarrollo, el neurodesarrollo, para que se construyan funciones, exige que haya una adecuada interacción entre el niño y su entorno, sobre todo el entorno más próximo, no solamente los progenitores, sino también el entorno de otros niños en la guardería o en las escuelas infantiles, etcétera, ¿no? Si esto no es posible, pues lógicamente lo que va a ocurrir es que se va a afectar el desarrollo de circuitos cerebrales, sociales y lingüísticos en periodos críticos tempranos. Desde el final del primer año de vida en adelante y hasta los 5 o 6 años, ¿no?, es un momento crítico del desarrollo, en el cual se tienen que montar circuitos cerebrales que son muy relevantes para que aparezcan desarrollos sociales, desarrollos lingüísticos, desarrollos cognitivos, etc. Es un momento, además, donde puede ocurrir que se amplifiquen los efectos de otro tipo de susceptibilidades y otro tipo de factores de riesgos, y en realidad lo que está ocurriendo es que se monta un fallo en lo que se llama la interacción social y la construcción del cerebro social, de las redes que dan lugar, de las redes neuronales que dan lugar a que se adquieran todo lo que se llaman los desarrollos sociales. Pero a lo mejor se montan otro tipo de redes que tienen que ver con un mejor procesamiento del mundo físico o de las relaciones de causa-efecto que se pueden establecer en el mundo físico, ¿no? Como consecuencia de todo esto, aparece un resultado, y ese resultado, pues es ese desarrollo anormal, como digo, o no típico, de circuitos neurales y un síndrome que se llama autismo, y que nosotros vemos y observamos, pues a través de signos tempranos como los que vamos a comentar, o regiones que realizan el procesamiento perceptivo, pues no funcionan como es esperable en el desarrollo típico, ¿no? Y aparece a lo mejor una atención muy sostenida a estímulos que son muy poco relevantes desde el punto de vista social, y en cambio una
atención muy lábil, prácticamente inexistente a estímulos sociales o a estímulos que tienen que ver con el procesamiento social de la comunicación y del lenguaje, ¿no? O fijaros, ahí tenéis algunos de los ejemplos de algunas personas, ¿no? Que han contribuido también a explicarnos qué es el autismo desde ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que tiene un libro que se llama Nacido en un día azul, ¿no? Lo digo a cuenta de estas regiones que realizan el procesamiento perceptivo, ¿no? Daniel Tammet tiene publicado este libro, ¿no? El título responde a esto porque, bueno, pues para él el día en que nació, pues es azul. Pues este hombre tiene un fenómeno que se llama sinestesia, ¿eh? Es decir, ha conectado, ¿no?, distintos redes sensoriales o de tipo perceptual de una manera típica, no como ocurre en el desarrollo típico, y eso le permite ver, por ejemplo, los números en color, ¿no? Pues este hombre, que es una persona con síndrome de Asperger, pues ha sido capaz de memorizar 22.500 cifras decimales del número pi. El número 3, 14, 15, 16, yo no sé más, pues este hombre, como consecuencia de esa conexión atípica de redes, y sin embargo es una persona que desde el punto de vista social, ¿no?, pues no es muy infantil, es una persona que necesita aprender de forma explícita, como también lo explica, por ejemplo, Temple Grandin, que es una persona bastante conocida y que, por lo que me ha comentado Marcos, habéis tenido la oportunidad de tener alguna charla en algún momento con ella en Chile, porque imparte conferencias por distintos lugares del mundo, ¿no? Esta mujer que sabéis que es doctora en biología, ¿no?, con una mente muy competente para tener en su cabeza el diseño de estructuras y relacionadas con granjas de los animales, tal, etcétera, lo dice muy claramente. Cuando me enfrento a una situación social nueva, escaneo mi biblioteca de vídeos de situaciones sociales que tengo almacenada en mi cabeza, ¿no? Selecciono una que se parezca a la que me estoy enfrentando, la comparo y tomo una decisión sobre cómo actuar. Fijaros cómo procede un poco en el mundo social, como si tuviera un disco duro de situaciones sociales, ¿no? Pero claro, las situaciones sociales, una de las dificultades que tienen es que son terriblemente cambiantes. Mientras está haciendo este tipo de proceso de comparación, de selección, de comparación, ¿no?, la situación social puede haber cambiado muchas veces, ¿no? Entonces, todo este resultado, como digo, pues se afecta en este tipo de regiones que tienen que ver con la recompensa social, regiones que tienen que ver con la atención, con los actos motores. Este modelo, como digo, de Geraldine Dawson, explica bastante bien un poco qué es lo que está ocurriendo en el TEA. Desde una base genética, desde esa susceptibilidad genética, no se pueden montar los desarrollos típicos que son esperables en el desarrollo evolutivo y en el desarrollo del cerebro, y eso da como consecuencia que aparezca un trastorno que se llama un trastorno del espectro autista, que se puede, ¿no?, que se puede pues hacer mucho más graves, y además viene acompañado de discapacidad intelectual, como desgraciadamente todavía ocurre pues en el 60% de los casos. Un dato que también afortunadamente hemos mejorado. Hace en los años 70, los años 80, pues 3 de cada 4 casos de niños con TEA, el TEA se asociaba con discapacidad intelectual. Ahora estamos como en la mitad, 50, 60% de los casos, entre otras cosas porque detectamos de forma más temprana y también intervenimos de forma más temprana, ¿no? Bien, estos son algunos de los índices que estamos manejando para que veáis, ¿no?, que son los que recogen precisamente los instrumentos de screening, ¿no? Son signos de alerta entre los 12 y los 18 meses, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación social, pues esa disminución o atipicidad, ¿no?,
en la comunicación, o esa dificultad también un poquito con el contacto ocular, con la atención conjunta, con la emoción compartida, con la sonrisa social o recíproca que se ha perdido, ¿no? Aunque antes el niño ha sonreído, con la respuesta al nombre, con la coordinación un poco de las distintas modalidades de comunicación y hacer uso alterno de la mirada, ¿no? Con incluso la pérdida un poco de esa conexión emocional. Desde el punto de vista del lenguaje, con poco balbuceo, dificultades en la comprensión y la expresión del lenguaje, con a veces un inusual tono de voz que se dificulta ya también la prosodia, con ausencia de gestos, ¿no? Como el gesto de señalar, la pérdida también de algunas palabras o otras habilidades de comunicación. Desde el punto de vista del juego, el retraso o la atipicidad, ¿no? En la imitación, en el juego imaginativo, funcional, una excesiva a veces manipulación o exploración visual de objetos, apareciendo pues a veces una mirada más de tipo lateral, ¿no? O juegos un poco de coger las ruedas de los coches y estar jugando con ellas de una manera reiterativa, o desde el punto de vista de las habilidades motoras, otro tipo de habilidades, ¿no? Problemas con el seguimiento visual, ¿no? La hipersensibilidad a determinados estímulos, o la hiposensibilidad, que también se puede dar, las dificultades en el procesamiento de estímulos sensoriales, retrasos en las habilidades de motricidad fina y gruesa, conductas motoras repetitivas, la presencia de posturas atípicas, la presencia de conductas repetitivas de tipo motor, la presencia de rituales, y en algunos casos en los niños más pequeñitos de buen nivel. Todos estos son ítems que están, como digo, recogidos en los instrumentos de screening y que son signos de alerta y que nos permiten de alguna manera pues empezar a trabajar, incluso aunque el diagnóstico se pueda retrasar un poquito, ¿no? Pero empezar a trabajar cuanto antes con ese niño para tratar de paliar de alguna manera la gravedad del posible trastorno, ¿no? Como sabéis, desde el punto de vista diagnóstico estamos utilizando básicamente dos clasificaciones. Una de ellas es esta, el DSM-5, que está vigente desde hace ya algunos años. En el momento actual el DSM-5 es con número arábigo, ¿no? Aunque todas las ediciones anteriores, el DSM-4, el DSM-3, el DSM-2, el DSM-1, han sido con números romanos, ¿no? Pero en la actualidad se utiliza un número arábigo, ¿no? Y la razón es porque están previstas revisiones, ¿no? De que aparezca DSM-5 .1 o DSM-5.2, y quedaría un poquito raro que el primer número fuera romano y el siguiente arábigo, ¿no? Pero lo digo porque todavía hay gente que a veces cuando escribe DSM-5 lo sigue poniendo con número romano, y no es número romano, es un número arábigo. Bueno, pues el autismo está dentro, lo que se llama el trastorno del espectro autista, está dentro de un grupo de trastornos que se llaman trastornos del desarrollo neurológico, donde también está la discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, el TDAH, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores, trastornos tipo TIS y otros trastornos del desarrollo neurológico. Pues aquí, en este grupo de trastornos del desarrollo neurológico, es donde nos encontramos al trastorno del espectro autista, ¿no? Solamente se utiliza esta categoría, por llamarlo de alguna manera. Porque el DSM-5, a diferencia de las anteriores versiones, que eran versiones de tipo categoriales, en donde teníamos distintos trastornos, por ejemplo, en el DSM-4 teníamos como trastornos, por un lado el trastorno autista, por otro lado el síndrome de Asperger, por otro lado el síndrome de Rett, por otro lado el trastorno desintegrativo de la infancia y de la niñez, y luego un trastorno que era una especie de cajón desastre, con la palabra desastre junta frecuentemente, que era trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Todos ellos dentro de un grupo más general que se llamaban trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Pues esa concepción categorial se ha terminado en el DSM-5 y ahora tenemos una concepción dimensional, ¿no? Que es coherente con ese concepto de espectro autista que hemos hablado al principio. Solamente se habla de TEA, de trastorno del espectro autista, ¿no? No hay categorías en el DSM-5, ¿no? Otra cosa es que luego tendríamos que especificar, ¿no? Pues si estamos hablando de un trastorno que tiene, pues, discapacidad, problemas del lenguaje, un error que está, que se está extendiendo con bastante frecuencia, porque no es exactamente así como lo dice el DSM-5 y que en parte en Latinoamérica ocurre con bastante frecuencia también, es que se hable de TEA tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y eso no es correcto del todo, ¿no? Estamos ante un TEA con un nivel de ayuda tipo 1, un nivel de ayuda tipo 2 o un nivel de ayuda tipo 3. Pero no hay TEA tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Hay TEA, solamente hay TEA. Luego tendremos niveles de ayuda distintos, ¿no? Un nivel de ayuda que es el tipo de tipo 1, que es el que se aplica a las personas de más alto nivel con síndrome de Asperger, las de tipo 2 a las que tienen cocientes intelectuales aproximadamente de 50, de 60, por ahí, que se sitúan como en la mitad del espectro, y la de tipo 3, que es una ayuda muy notable, ¿no? Que se aplica a las personas con TEA y una importante discapacidad intelectual. Pero no existe estrictamente un TEA tipo 1, tipo 2 o tipo 3, sino existe TEA con un nivel de ayuda 1, 2 o 3, ¿no? Esto, hay que tener un poquito de cuidado con esto porque a veces confunden un poco, ¿no? En esta dirección. Recientemente, a diferencia de lo que está haciendo el DSM-5, que habla que es de una sola, digamos, categoría, o habiendo eliminado las categorías anteriores, ¿no? Y subsumiendo todas las anteriores dentro de esta categoría de trastorno del espectro autista, recientemente ha aparecido la CIE-11. La CIE-11 mantiene el concepto de espectro autista, pero distingue distintos subtipos. Esto va también en la línea de lo que pensaba originalmente Lorna Wynne cuando hablaba del concepto de espectro autista. Ella proponía que evidentemente que se hablara de espectro, con esta concepción un poco de abanico, pero que hubiera también distintos subtipos, aunque no fueran de manera rígida y estanca. Porque este es uno de los fundamentos que también hay debajo para hablar de espectro, pues es la dificultad para establecer claros límites entre las distintas personas con TEA, porque hay tantos autismos como personas con TEA. Es decir, por eso hablamos un poco de este concepto de espectro. Sin embargo, la CIE-11 mantiene este concepto de espectro, pero en base a dos variables, como son la presencia o no de un trastorno del desarrollo intelectual y la presencia o no de un trastorno del desarrollo del lenguaje, distingue distintos subtipos. Y yo creo que esto recoge un poquito mejor la realidad clínica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como digo, el TEA en la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11, que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el grupo 6, dentro de este grupo de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo, dentro de los trastornos que se llaman del neurodesarrollo, donde hay trastornos similares a los que hemos visto antes en el DSM-5, pues es donde está el TEA, ¿no? Y, por ejemplo, este primer trastorno, ¿no? Este primer código de 6A02.0, que se denomina como trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y con deficiencia leve o nula del lenguaje funcional, pues es el que puede corresponder a los que anteriormente denominábamos personas con síndrome de Asperger, ¿eh? Personas
que son un TEA, un trastorno del espectro autista, pero no hay trastorno del desarrollo intelectual y el desarrollo del lenguaje está intacto, ¿no? Es nulo, hay una deficiencia nula del lenguaje funcional o es una deficiencia de tipo leve. Entonces, como digo, la CIE-11, aun manteniendo este concepto de espectro que ya se ha expandido, ¿no? Para dar cuenta de las distintos autismos, porque deberíamos hablar de autismo, sino solo de autismo, pues la CIE-11, en base un poco a estas dos variables, la presencia o no de un trastorno del desarrollo intelectual y la presencia o no también de un trastorno en el desarrollo del lenguaje, pues distingue distintos subtipos y yo creo que esto se ajusta un poquito mejor a la realidad, ¿no? Hablemos un poquito de tratamiento, claro, esto exigiría mucho más tiempo, ¿no? Pero unas pinceladas, para que después tengáis oportunidad de preguntar aquellas cosas que os parezca conveniente, ¿no? A mí me gusta un poco esta imagen de un puente, ¿no? Que trate de conectar un poco las dos orillas, la orilla del desarrollo normal o típico y la orilla del desarrollo en autismo, ¿no? Y para entrar un poco en el campo del tratamiento del autismo, creo que esos dos pilares que están ahí son fundamentales. Por un lado, conocer muy bien y muy en detalle psicología del desarrollo, es decir, saber muy bien cómo se construyen desarrollos en el desarrollo típico, cómo el niño con desarrollo típico va entrando, ¿no? Desde que nace en la construcción de desarrollos sociales, lingüísticos, comunicativos, cognitivos, etcétera, etcétera. Esto es muy relevante, porque esto además debe ser digamos, la pauta que debemos tener presente a la hora de acercarnos a la construcción de desarrollos en autismo. Y otro pilar que me parece fundamental en el tratamiento es que conozcamos cómo es el autismo. Se ha desconfigurado un poquito esta transparencia, pero bueno, es decir, que conozcamos un poco qué es el autismo, en qué consiste ser una persona con autismo. Y eso a veces nos lo han explicado muy bien las propias personas con autismo. Esa visión del autismo desde dentro que nos han proporcionado las propias personas con autismo y, por supuesto, toda la investigación que se ha realizado en las últimas décadas, ¿no? Pues es otro de los pilares fundamentales si queremos construir apropiadamente, ¿no? Pues desarrollos, habilidades, ¿no? Aprendizajes en los niños con TEA. Por eso he acudido un poco a esta figura que he llamado ingeniero del desarrollo, ¿no? Que es la persona que va a trabajar de una forma efectiva, clara, cualitativa, ¿no? En la construcción de desarrollos en las personas con TEA y que tiene que manejarse con una serie de asignaturas que son fundamentales en su carrera para llegar a ser un ingeniero del desarrollo cualificado en la intervención y tratamiento en personas con autismo. Esas asignaturas tienen que ver con elementos como saber que es necesario estructurar y anticipar, ¿no? Y cuanto más bajo sea el nivel del niño, más necesario es que acudamos a sistemas para estructurar su jornada, su tiempo, su actividad y para promover formas de anticipar lo que va a ocurrir recurriendo pues a sistemas y procedimientos de previsión de esos cambios ambientales. La utilización de elementos gráficos, ¿no? Como pueden ser dibujos, como pueden ser fotografías, como pueden ser pictogramas, como puede ser el propio lenguaje escrito para los casos de mayor nivel, para anticiparle y planificarle, ¿no? Su jornada. Esto es vital para una persona con TEA. Estamos ante una persona que el mundo no tiene construidos los desarrollos naturales para manejarse bien con los cambios, ¿no? Y las personas que nos llamamos normales, ¿no? Y los contextos en los cuales nos desenvolvemos son contextos muy cambiantes. Es, por lo tanto, absolutamente fundamental que nos manejemos con este tipo de sistemas, ¿no? Los sistemas también
para regular su conducta o para autorregular su conducta y su comportamiento, ¿no? Que bajen los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, ¿no? O que sepan enfrentarse mucho mejor a situaciones en las cuales pueden desencadenarse pues preocupaciones, obsesiones, etcétera, ¿no? Pues sistemas como simplemente a lo mejor en algunos casos utilizar un temporizador o saber que el niño puede tener derecho a poder practicar sus estereotipias en momentos concretos y en otros momentos, pues a lo mejor tenemos que tratar de que se minimicen porque pueden perturbar su atención. O que puede haber momentos en los cuales puede estar hablando de los dinosaurios, ¿no? Y eso lo vamos a contextualizar y eso le sirve para regularse y autorregularse. Lo vamos a contextualizar en un momento concreto, pero el resto del tiempo, pues no hablamos constantemente de dinosaurios, ¿no? Por supuesto, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y siempre que sea posible el lenguaje. Los sistemas alternativos y aumentativos no tienen por qué verse solo como alternativos, ¿no? Pueden verse como aumentativos también, para tratar de propiciar que los niños entren en el lenguaje. Por supuesto, si hay posibilidad de que aparezca el lenguaje, tirar de él, pero muchos otros niños no nos va a quedar más remedio que dotarles de alguna herramienta de comunicación, como puede ser un programa de comunicación gestual o un programa de uso de imágenes para conseguir pues satisfacer deseos o para comunicaciones de tipo elemental, ¿no? Otro elemento, el niño tiene que disfrutar con nosotros, se lo tiene que pasar bien. Por eso hablamos de experiencias positivas y lúdicas de relación interpersonal. Esto es un elemento básico también para que el niño pueda crecer. Es decir, tiene que disfrutar. Lo cual el hecho de que disfrute no quiere decir ni estar reñido con que también tenga límites, ¿no? Los límites no están reñidos con que el niño se lo pase bien y disfrute en un marco de relación interpersonal. Los desarrollos se construyen en marcos de relación interpersonal, ¿no? Una clave es este elemento que hablamos de enseñanza explícita de funciones psicológicas, porque ¿qué es lo que ocurre que hemos visto antes en autismo? Que se monta un desarrollo atípico, un desarrollo evolutivo atípico y un desarrollo también atípico de la formación de distintas redes neuronales donde tienen que asentarse la adquisición de funciones psicológicas como el lenguaje, como las conductas comunicativas previas al lenguaje, como la actividad simbólica imaginativa, como la inteligencia de tipo representativa, como el acceso a la conciencia, como las habilidades de tipo mentalistas, como las competencias sociales, etc. Todo esto se altera en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarlo de forma explícita, ¿no? Esto es uno de los elementos esenciales en la intervención. Tenemos que enseñar de forma explícita y hasta donde sea posible aquello que el niño tendría que haber aprendido de forma natural. En algunos casos vamos a tener que empezar por enseñar de forma explícita a que responda el nombre y a órdenes sencillas, y si nos vamos al extremo de menor afectación en los casos de síndrome de Asperger, o incluso si queréis en adultos con síndrome de Asperger, a lo mejor tenemos que enseñarles a que se enfrente de una forma exitosa a una entrevista de trabajo, ¿no? Enseñar de forma explícita ese tipo de situación, ¿no? Aprendizajes por ensayo y no error, utilizando ayudas. Y aquí de nuevo, cuanto más bajo sea el nivel de desarrollo, más vamos a tener que utilizar este tipo de aprendizajes, ¿no? Cuanto más alto sea el nivel de desarrollo, pues a lo mejor nos podemos permitir hacer uso de aprendizajes un poco más, digamos, habituales, en donde se pueden contemplar que aparezcan respuestas erróneas, pero para que precisamente tengan conciencia de que puedan poner en marcha otro tipo de respuestas. Pero en los casos de los niveles más bajos no va a quedar más remedio que hagamos uso de formas de aprendizaje que tienen que ver con
plantear situaciones, dar ayudas y que aparezcan respuestas apropiadas sin que se cometan errores, porque los umbrales de frustración son muy bajos, ¿no? Cuando sea necesario, tratamiento responsable del medio interno. Me refiero a, hay casos en los que el niño con TEA, pues viene acompañado de alguna crisis de tipo epiléptica, pues lógicamente eso hay que tratarlo con tratamientos de tipo farmacológico, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, no hay por qué acudir necesariamente a la farmacología de entrada, ¿no? Es decir, si no queda más remedio, lógicamente, pues habrá que usarlo, ¿no? Pero el mejor tratamiento es el tratamiento de tipo psicoeducativo y que hagamos todo lo que estamos comentando, pero obviamente en algunos casos no va a quedar más remedio que utilizar tratamientos farmacológicos, ¿no? Cuidado con algunos tratamientos, ¿no?, que no tienen base científica, que están diciendo que intervienen en el medio interno, por ejemplo, las dietas libres de caseína y gluten, que están muy extendidas por Latinoamérica, pues no tienen ninguna base científica, ¿no? Son dietas inocuas porque no hacen daño, obviamente. Son mucho más caras porque tienes que buscar productos de ese tipo, pero no hay ninguna base científica en los metaanálisis que se realizan, ¿no?, que es el nivel de mayor evidencia que hay en ciencia. Los metaanálisis, no se encuentran evidencias científicas, ¿no? Es decir, el mejor tratamiento siempre es un tratamiento de corte psicoeducativo. Entender cómo es la persona con TEA, entender su funcionamiento, entender su forma de ser. Esto es otra de las asignaturas vitales que tiene que incorporar ese ingeniero del desarrollo. Actividades que tengan sentido, que sean funcionales, ¿no?, que sirvan para algo. No sirve de nada que pongamos a un niño con TEA delante de un espejito para que repita miles de veces pues un intento de vocalización, si eso no le sirve para conseguir algo, ¿no? Esto es muy relevante porque a veces hacemos actividades que son muy aburridas para los niños con TEA y acaban pues frustrándose o con algún otro tipo de problemas de conducta. Negociar la inflexibilidad, la rigidez, la invarianza, entenderla, porque no podemos acabar con ella, ¿no? De la misma manera que no se puede acabar con que una persona con autismo deje de ser autista. No se deja de ser autista. El autismo no tiene cura y el que esté diciendo lo contrario está mintiendo de una forma descarada. Eso no quiere decir que haya personas con autismo que tienen una evolución extraordinariamente buena. Claro que sí, sobre todo esos casos que se sitúan en la parte de menor afectación, donde las alteraciones o las dificultades son más sutiles. Pero todo, igual que con este otro aspecto del autismo que tiene que ver con la inflexibilidad, la rigidez mental y conductual, ¿no?, la invarianza, pues tenemos que entenderla, porque en muchos casos, ¿no?, por no decir la mayor parte de los casos, el hecho de que aparezcan movimientos motores, ¿no?, no tienen por qué ser considerados como movimientos motores repetitivos, estereotipias, tal, no tienen por qué ser considerados como patológicos, pueden ser estrategias que están poniendo en marcha las personas con TEA para bajar el nivel de ansiedad o de estrés que están experimentando. Por eso es importante que comprendamos, que negociemos, ¿no?, que tratemos esa inflexibilidad desde la óptica de la comprensión, desde la óptica de saber qué tipo de funcionalidad puede estar cumpliendo cuando aparecen algunas conductas de este tipo, ¿no? Y por último, por supuesto, un tratamiento cálido, comprometido con la forma de ser y no un tratamiento externo ni ajeno. Hay muchos programas que pueden funcionar muy bien. A veces algunas personas que se acercan al campo del tratamiento del autismo, pues se aprenden ese tipo de programas, pero no se mojan, ¿no? No se meten dentro de la persona con TEA, ¿no?, y entienden esa forma de ser y por lo tanto ponen en marcha un tratamiento más basado en la comprensión de esa persona,
comprometido con esa forma de ser, ¿no? Y que implica claramente una adaptación de las distintas técnicas, procedimientos o estrategias que podamos aprender, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar aquí para que os dé tiempo a preguntar, ¿no? Creo que más o menos hemos estado una hora con esta pequeña interrupción de la luz, ¿no? Pero para que tengáis posibilidades de preguntarme, ¿no? Y que aparezcan dudas, ¿no? Entonces dejo de compartir, ¿no? Y estoy a vuestra disposición. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Dejo abierta la posibilidad de hacer preguntas, como les decía, levantando la mano en reacciones. Le voy a pedir a Hardy que me ayude para identificar quiénes lo hagan. Estoy atento, estoy atento. Vale. Para hacer el enlace, Juan, me ha dejado impactado el nivel de incidencia. Ese 1 de cada 68, francamente, es un nivel no solo alarmante, sino impresionante por la frecuencia que se está descubriendo. ¿Hay alguna zona especialmente frecuente? ¿Hay algunos países donde se esté dando con esta cantidad? Claro, es que los datos también proceden de estudios epidemiológicos que son mucho más finos, mucho mejor, con una metodología mucho más adecuada y que por lo tanto este dato de 1 por cada 68 procede de estudios epidemiológicos en el Reino Unido. Perdón, en Estados Unidos, ¿no? Algunos de ellos también en el Reino Unido, ¿no? Es probable que nuestras comunidades, como no se han hecho estudios de seguimiento ni estudios, no conozcamos suficientemente bien lo que está ocurriendo, ¿no? Hay algunos países donde incluso la incidencia puede ser un poquito más alta, pero yo creo que por otro tipo de factores, por ejemplo, factores que tienen que ver como la endogamia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Islandia, que es una isla que en el norte de Europa, ¿no? Ya cerca del Polo Norte, ¿no? Muy alejada, ¿no? Pues ahí hay una tasa un poquito mayor, ¿no? Por ejemplo, en las Islas Canarias, en España, también ocurre que hay una incidencia mayor, pero también de otro tipo de dificultades del desarrollo. Y esto se relaciona con Japón, ¿no? Que es otra isla, ¿no? Esto se relaciona un poco con factores que tienen que ver con la endogamia, ¿no? Pero, vamos, de hecho, en la época de Obama ya se hablaba de una epidemia del autismo en Estados Unidos y ha habido un apoyo económico importante en ese momento, que luego se ha acabado, ¿no? Pero precisamente por esta altísima incidencia que está. No sé si hay algún factor que a lo mejor no tengamos suficientemente bien controlado, ¿no? Pero desde luego el autismo es mucho más frecuente de lo que pensábamos. Gracias. En orden de preguntas, Tamara había levantado la mano y después la señora Erika también. ¿Tamara? Sí, hola. 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 Bueno, primero que todo, muchas gracias por el tiempo que dedicas, muchas gracias por compartir con nosotros tantos conocimientos, porque siempre las personas que estamos involucradas de alguna manera dentro de lo que significa la condición del espectro autista, estamos como bien ávidas de recibir conocimiento, porque también sabemos que se van actualizando muchos conocimientos y en España tienen quizás más herramientas que quizás a nosotros nos vamos quedando un poquito atrás, así que primero que todo agradecer por tu disposición. Voy a aprovechar y voy a hacer varias consultas. Una de ellas es que justamente según lo que planteas, lo de escuchar a las personas dentro de la condición del espectro autista y en el fondo comprender qué es lo que pasa con ellas, porque a veces uno lo ve como desde afuera
y cuesta un poco involucrarse como de lo que ellos están sintiendo, de lo que ellos están viviendo. He tratado como de leer algunas cosas en relación a adultos en la condición, y este último tiempo se ha generado como un debate en relación a lo que es la práctica del ABA. Como se Ya. usó harto tiempo esta técnica, pero he escuchado que hay harto rechazo ahora en la utilización del ABA. Me concuerdo un poco con lo que dialogas en el fondo en las técnicas psicoeducativas, en el fondo, por un respeto, como por esto de repente de hacer cosas sin tanto sentido quizás, y un poco más repetitivo, pero igual me gustaría saber tu posición o qué opinas o cómo se ve en España esta técnica. Esa es una de las consultas. Sí. Claro, las técnicas de condicionamiento operante o de intervención de tipo conductual, ¿no? Tuvieron mucho peso en los primeros momentos, ¿no? Especialmente en la década de los 70, la década de los 80, y se fueron incluso alargando mucho más, ¿no? Pero claro, fíjate que hasta el año 85, en el que aparece la tesis doctoral de Simon Baron-Cohen, no conocemos lo que ahora se llama habilidades de teoría de la mente, ¿no? Lo que ahora hablamos de fallo en habilidades de teoría de la mente, lo conocemos en el campo del autismo desde el año 85 para acá. Y empiezan a surgir, obviamente, desde los años 80, mediados de los 80 a los 90, una investigación cada vez más cualitativa en el conocimiento del funcionamiento psicológico de las personas con TEA, que es lo que está dando fundamento a que aparezcan otro tipo de intervenciones que no sean solo y exclusivamente herramientas de tipo conductual, ¿no? Te quiero decir que en la actualidad, ¿no? Claro, una de las ventajas que tenían los procedimientos de tipo ABA es que como son muy operativos, ¿no? Se definen las conductas de una manera muy operativa, están muy bien establecidos los objetivos, están muy bien establecidos los procesos de registro, ¿no? Y cómo se alcanzan un poco los distintos criterios para considerar que una habilidad está enseñada, tal, etcétera, ¿no? Se ajustan muy bien, pues, a criterios que tengan que ver con evidencia, ¿no? Porque si tú tienes un sistema muy bien diseñado, operativamente muy bien diseñado, pues eso se ajusta muy bien para poder evaluarlo. Es más difícil evaluar modelos, por ejemplo, como pues un programa de comunicación total como es el de Benson-Siffer, ¿no? O un programa como puede ser el de comunicación por intercambio de imágenes como el PEX, ¿no? O modelos como el TEACH o el DIR o el Denver, tal, etcétera, aunque muchos de ellos tienen también una base conductual. Yo creo que es importante que nos manejemos con cierta base conductual, pero que también sepamos trascenderla y vayamos un poco más allá de la metodología como tal y sobre todo incidamos en la construcción de desarrollo desde un marco de la interacción social. De hecho, en la actualidad, ¿no? Una de las, digamos, de las intervenciones o de los tratamientos que tiene más evidencia son los modelos que se llaman modelos naturalistas de tipo conductual que inciden en la construcción del desarrollo. No sé si te lo estoy diciendo con las palabras exactas, ¿no? Pero, es decir, modelos, ¿no? Que inciden en la construcción de desarrollos como habilidades de atención conjunta, como habilidades de tipo comunicativo previos, tal, etcétera, que han incorporado todos los avances que hemos obtenido en el campo en las últimas décadas, ¿no? Con una cierta base conductual y además en un contexto en contextos cada vez más naturales. Ese tipo de tratamientos en el momento actual son los que mayor evidencia tienen, ¿no? Y los que más efectivos están siendo. Mantienen una cierta base de tratamiento conductual, utilización de técnicas conductuales, pero se construye y se incide en la construcción de desarrollos, entre ellos, por ejemplo, que se llaman habilidades de tipo pivotal. Una habilidad pivotal
es que la que te permite, a partir de que la construyes, que se construyan otras muchas habilidades casi de manera relativamente implícita, como pueden ser, como digo, las habilidades de atención conjunta, ¿no? Y además en contextos naturales, o con formatos muy naturales, ¿no? Y entre ellos incluyendo cada vez más a los padres o incluso trasladando la intervención al contexto de los padres o al contexto del colegio, no solamente al contexto de la clínica, sino tener en cuenta a todos los contextos. O sea que se está manteniendo como una cierta base conductual, pero no solo hay que quedarse con ella, yo creo que hay que saber trascenderla. Ya, súper. No sé si te he respondido, Tamara. Sí, súper, muy claro. Voy a aprovechar la instancia y hacer otras preguntas, no sé si puedo en realidad. Sí, adelante. Es que estas instancias sí tienen poco, así que voy a aprovechar. En relación a lo que comunicabas igual hace un ratito, del error que a veces uno comete en decir TEA tipo 1, TEA tipo 2, también he escuchado otro concepto que se utiliza y por eso quiero hacer la consulta, que se usa como TEA de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Y ahí, por ejemplo, siempre he tenido la duda en relación de que es finalmente un espectro. Y hay características que los niños a veces tienen mucho más, con mucha más riqueza que otras habilidades que han desarrollado un poco menos. Entonces, cuando se habla, siempre tengo como la duda si está bien utilizado el término, porque me queda como esa sensación en el fondo de que volvemos a categorizar y olvidamos un poquito que sigue siendo un espectro, pero no estoy segura si es como realmente así Sí, o... en algunos lugares del mundo se hace un poco este tipo de distinción. Claro, es que es muy difícil establecer límites precisos. ¿Dónde está el límite entre casos que se han llamado de autismo de alto nivel de funcionamiento y casos de síndrome de Asperger? ¿O dónde está el límite entre estos casos y los casos que antes se han llamado trastornos generalizados del desarrollo no especificados, ¿no? Que son casos un poco como más suaves? O incluso, ¿dónde está el límite entre estos casos y los casos que llevan como lo que podríamos llamar un fenotipo autista ampliado, ¿no? Es decir, casos como los que hemos comentado un poquito. El establecimiento de límites, incluso si nos vamos a la parte más baja del espectro, ¿dónde está el límite entre casos de autismo con discapacidad intelectual, de los casos que como consecuencia de la discapacidad intelectual están presentando muchas conductas autistas, ¿no? O incluso y si te vas afuera del espectro, es decir, ¿dónde está el límite entre algunos casos, por ejemplo, de síndrome de Asperger o de los casos que se han denominado, como digo, de alto funcionamiento y algunos casos de trastorno en el desarrollo del lenguaje, ¿no? O que puede presentar mucha conducta autista, o algunos casos de TDAH, porque el TDAH con frecuencia también viene comórbidamente asociado a casos de TEA, ¿no? Entonces, en algunos lugares de Europa todavía se mantiene un poco una cierta distinción, ¿no? Entre casos de alto nivel de funcionamiento, casos de bajo nivel de funcionamiento, ¿no? Aquí el concepto que subyace debajo es básicamente una valoración un poco de las competencias intelectuales, ¿no? O de la inteligencia, o del cociente intelectual. Claro, tú puedes tener un caso de alto nivel de funcionamiento porque la inteligencia manipulativa o de tipo perceptivo manipulativa esté intacta, es decir, sea un cociente de 100 o 110 o incluso más alto, y sin embargo tener poco desarrollo del lenguaje. Eso estrictamente no es un síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger tienes esta situación de que es una inteligencia muy alta por encima de la media en distintas pruebas, ¿no? Incluso en pruebas de tipo verbal también, esencialmente en pruebas de tipo verbal, porque tienen muy buen desarrollo del lenguaje, un lenguaje escolástico, como decía el propio Hans Asperger, ¿no? Tienen una inteligencia muy alta, tienen lenguaje, ¿no? Entonces,
Ahí hay una diferencia con casos que tienen una inteligencia muy alta, pero poco desarrollo del lenguaje. Por eso digo que esa clasificación de la CIE 11, ¿no?, probablemente se ajuste un poquito mejor a la realidad, ¿no? Es decir, está bien que los manejemos con un concepto de espectro, pero la realidad clínica te está diciendo que luego tienes a personas que tienen un cuadro de TEA, un cuadro de espectro, pero pueden tener o un trastorno del desarrollo intelectual más o menos severo y un trastorno en el desarrollo del lenguaje más o menos severo. Yo creo que claro, en la medida en que no podamos vincular bien, ¿no?, distintos planos de explicación, como son los planos de explicación genéticos, neurobiológicos, neurofisiológicos, conductuales, ¿no?, cuando tengamos una posibilidad de integrarlos apropiadamente bien, pues no lo sé, a lo mejor nos encontramos con 124 subtipos, no lo sé, ¿no? Pero creo que se acerca un poquito mejor a la realidad clínica el que hablemos de espectro y que tengamos, como digo, esos dos elementos que tienen que ver con la competencia en el lenguaje y la competencia intelectual. Súper, sí, súper clarísimo. Y la última consulta. Considerando como todo esto, lo que conversabas de estas, de repente, bolas como de luces falsas en el fondo, no sé si será esto propiamente tal, pero lo he escuchado como uno de los tratamientos que se están iniciando, y yo no sé qué tan científicamente comprobado está, es el uso de cannabis, que se usa generalmente para tratar algunas conductas disruptivas en el ambiente, o calmar un poco a los niños, dependiendo de las características, pero ¿hay evidencia científica en torno a que realmente es efectivo o todavía es vaga? En Europa y en el Reino Unido prácticamente esto no se utiliza, ¿no? Y no tenemos ninguna evidencia Hombre, obviamente el cannabis pues introducirá un cierto nivel de relajación, ¿no? Inducirá un cierto nivel de relajación, bajará un poquito los niveles probablemente de colocará, es decir, hablando en términos mucho más sencillos, colocará un poquito, ¿no? Simplemente, ¿no? Aunque las dosis que se utilizan son terapéuticamente muy bajas, ¿no? Indudablemente. Se están utilizando, por ejemplo, para tratar también a personas con desarrollo típico que tienen dolores muy fuertes, ¿no? Y que no se controlan, pues, neurofibromalgias y cosas por el estilo, se están utilizando y que no controlan, pues, otro tipo de sedantes, ¿no? Pero no tenemos ninguna evidencia al respecto de que la utilización del cannabis produzca un mejor desarrollo que la enseñanza explícita de funciones psicológicas desde una intervención psicoeducativa. Súper. Ok. Muchas gracias, te pasaste. A ti, Todo Tamara. me quedó muy clarísimo. Ahora sería el turno de la señora Erika. Estaba ahí pendiente con su pregunta. Sí, gracias, pero tenía que ver con la primera pregunta que hizo Tamara y con lo que hacía referencia tú, Juan, cuando hablabas de un tratamiento cálido y comprometido o empático con lo que es la persona autista y el enfoque conductual que a veces se usa a través de ABA, pero me queda claro que si bien es cierto, se puede utilizar, pero no como en todos los enfoques multisensoriales, multifocales, no abusar, digamos, de un solo método y ser capaces de contextualizar y saber en qué medida lo podemos utilizar. Así que me queda la respuesta con lo que le señalaste a Tamara tan claramente. Gracias. Hay que ponerse en la piel de la persona que emplea. Yo creo que hay que meterse dentro de él, ¿no? Entre otras cosas, tenemos esas, los que nos llamamos normales, tenemos con mayor o menor efectividad también ese tipo de habilidades que se llaman de teoría de la mente, de ponernos en el lugar mental de la otra persona, ¿no? Entonces, Claro. está bien que nos dotemos de técnicas de intervención que obviamente son efectivas, ¿no? Pero si nos vamos a limitar solo y exclusivamente a hacer ensayo tras ensayo, ¿no? Uno tras otro, con la utilización a veces un poco sobreexagerada de digamos, de reforzadores
consumibles, ¿no? De reforzadores primarios, haciendo depender la conducta solo y exclusivamente de la consecución de reforzadores primarios y no acudir, no tener claro un poco que no se trata solo de construir. Por ejemplo, un error muy típico que a veces se ha ocurrido desde las técnicas de intervención conductual es a veces incidir mucho en que los niños establezcan contacto ocular y hacerlo de una manera muy quizás en parte aversiva, ¿no? Cogiendo la cara de los niños para que miren, ¿no? Y lo que tú generas a veces son respuestas de evitación por parte del niño, ¿no? El contacto ocular se puede enseñar mediante una estrategia de este tipo que es puramente conductual, del tipo de presentar un estímulo, pues, por ejemplo, pues yo puedo hacer, cuando el niño esté tranquilito, decir, mírame, hacer uso de las gafas para que siga la trayectoria de las gafas, contacte ocularmente conmigo, le estoy dando una ayuda. Eso es un procedimiento por ensayo y no error. Presento un estímulo, ¿no? Que es mírame, hago uso de la ayuda para que establezca contacto ocular conmigo y le aplico una consecuencia positiva, que es decirle, me encanta cómo me miras, así me gusta. Eso es metodología conductual, pura y dura, ¿no? Pero y funciona, puede funcionar, ¿no? Ahora, yo puedo coger, sé que al niño le encanta que tú le cojas el dedo índice, ¿no? Y le hagas currin, 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 ¿no? Es una cosa que le, vamos, ¿no? O yo qué sé, un juego tonto del tipo de vete al carnicero, una cosa que se hace aquí en España, y le dices que no te corte ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Y cuando llegas aquí le haces cosquilla, ¿no? Y al niño eso le encanta, ¿no? Pues bueno, se lo planteo y espero un poquito antes de acceder a hacerle de nuevo ese juego, contacta espontáneamente de manera ocular, o contacta ocularmente de manera espontánea conmigo y cuando haya contactado se lo vuelvo a hacer. Hago lo mismo, ¿no? Pero en un formato más interactivo, más lúdico, más basado en la interacción, más basado en algo que es más cálido que un planteamiento puramente frío, como, ¿no? Y esto es un poco lo que se ha venido realizando, pues básicamente en los últimos años en los distintos programas que se están implementando. Gracias. Nada. Ahora vendría la pregunta de Yasmina. Yasmina tenía su manito levantado hace un rato. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer esta charla tan clara y tan resumida de lo que es la actualización en autismo. Yo quería hacer una pregunta sobre los entornos de aprendizaje sobre el autismo. Yo sé que en el último tiempo se ha hablado también mucho no solo de lo que hay que enseñarle a las personas con autismo, sino de las adaptaciones que también nosotros tenemos que hacer desde la empatía con estas personas que tienen autismo, ¿no es cierto? Incluso se ha hablado de entornos amigables con el autismo. Yo quisiera saber cómo se ha avanzado en España, por ejemplo, a nivel en los colegios, en relación a estos entornos más amigables con el autismo. Sé, por ejemplo, que tiene que ver a veces con la anticipación visual que tú has comentado, ¿no es cierto? La colocación de fotos o de pictogramas, con estos también reguladores de sonido que a veces les prestan a los chicos cuando hay un sonido muy fuerte en los recreos, con el tema de las luces. No sé si tú pudieras darnos algunas luces, nosotros que trabajamos en un centro educativo, de cómo hacer también este ambiente más amigable para ellos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Yasmina. Tengo que decirte que también en España hay situaciones que son irregulares, ¿no? Es decir, no tenemos ni los mismos servicios, ni los mismos profesionales, ni el mismo nivel de atención en las distintas comunidades. Pero sí es cierto, ¿no?, que en los últimos años, ¿no?, incidimos un poco en esto. En España una de las ventajas que tenemos quizás es que hay una asociación que se llama AETAPI, Asociación Española de Terapeutas de Autismo, que organiza anualmente, bueno, ahora está suspendido por la historia esta de la pandemia, organiza bianualmente, cada 2 años, un congreso, ¿no?, en donde todas las personas
que están interesadas un poco en el campo del autismo confluyen, ¿no? Y de alguna manera eso sirve un poco para homogeneizar, ¿no? Pues el tipo de tratamiento que se está aplicando en los distintos contextos, sobre todo contextos de tipo escolar o contextos de tratamiento en el seno de la familia que tienen un auge importante en el momento actual, tratamientos centrados en la familia, que se llama tratamientos centrados en la familia, tienen mucho auge en nuestro país en el campo de la atención temprana en los primeros años, ¿no? Y, por supuesto, también en contextos de clínica. ¿Sí? Hay avances en la dirección en la que tú estás pensando, esencialmente con la incorporación de apoyos visuales. Ahí hemos dado, yo creo que saltos importantes, ¿no? Y que la mayor parte de los profesionales de la educación, de la salud, ¿no? Pues hayan incorporado los aprendizajes visuales. Que puede ayudar, yo creo, no sé si conocéis una página de la Fundación Orange. Bueno, pues www.fundacionorange.es, ¿no? Entráis en esa página, ¿no? Y aparte de que oferta cursos online para que os manejéis, si queréis, con todo tipo de elementos tecnológicos, ¿no? Con todas y cada una de las apps que hay en este momento, tal, etcétera, ¿no? Tiene mucha información precisamente de apps que se utilizan en el momento actual, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que funciona en nuestro país es que los médicos tienen a su disposición un programa para cuando llega una persona con autismo a hacerse una exploración, del tipo que sea, tienen un manual para poder explicarle, ¿no? Visualmente con elementos gráficos en qué va a consistir ese tipo de exploración, qué es lo que va a hacer, ¿no? Anticipárselo y planificarlo. Entonces yo creo que esta app, hay muchas otras, pero la de fundacionorange.es os puede ayudar mucho. Os puede ayudar mucho también, y además es una persona conocida en Latinoamérica, un blog de una madre que se llama Anabel Cornago. Anabel Cornago es una persona que yo he coincidido con ella en Latinoamérica, en distintos sitios, ¿no? Pero, bueno, pues colabora con una serie de profesionales también que tienen un montón de materiales que van un poco en esta dirección, en la dirección de facilitar que haya entornos amigables, ¿no? Entonces, el blog se llama El sonido de la hierba al crecer, ¿no? Entonces, entrar en este blog porque se pueden descargar muchos materiales que van en esta dirección. Es cierto que todavía no en todas las regiones del país pues no ocurre lo mismo, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Este concepto de entornos amigables que estaba planteando va cuajando poco a poco, y le estamos dando importancia no solamente a que se adapten, ¿no? Pues a que los niños conozcan cierto tipo de adaptaciones, sino que a los profesionales incorporen también en su trabajo rutinario pues adaptaciones, incluso en el propio lenguaje, ¿no? Evitando pues la utilización de ironías, de metáforas, de dobles sentidos, tal, etcétera. No sé si estos elementos te pueden ayudar un poquito en ver cómo estamos haciendo las cosas. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por los datos, porque el de la Fundación Orange no lo Pues entra en ello conocía. porque tiene una parte que tiene la Fundación Orange en nuestro país, no sé si en Latinoamérica, pues Orange es una compañía telefónica, ¿no? Con sede en Francia, pero que se ha extendido a distintos lugares, ¿no? Y en distintos lugares, países en los cuales está, tiene fundaciones, ¿no? Y esas, en España, concretamente la Fundación Orange,
durante muchos años ha estado apoyando al autismo en la creación de apps. A lo mejor en Francia apoya otro tipo de discapacidad, pero en España estaba apoyando fundamentalmente al autismo. Y en esta página de la podéis acceder a muchas apps, algunas de ellas son gratuitas, que os podéis, pues hay por ejemplo una app que te permite que verbalmente tú digas algo y te lo transforma en un pictograma. Se llama Dictopinta, ¿no? Entonces tú necesitas un pictograma para una cosa concreta, ¿no? Lo dices verbalmente y te lo transforma en un pictograma. O sea que es que hay muchas facilidades en ese sentido. Okay. Muchas gracias. A ti, Yasmina. ¿Más preguntas? Parece que ya no hay. ¿Sabe, Juan? Una última. Disculpe, don Marco, yo quisiera hacer una pregunta. Virginia. Adelante, Virginia. Adelante. ¿Sí? Sí. Acá, Juan. Hola, buenas tardes. Buenas noches allá. ¿Me ven? No sé. Bueno, en realidad lo mismo un poco eso. Se ha hablado bastante de alumnos con TEA pequeños, pero quisiera hacer una pregunta: ¿qué es lo que sucede en España en realidad y acá también? ¿Cómo es la intervención con alumnos con TEA en la pubertad, digamos, o en la adolescencia? ¿Cómo se maneja aquello? ¿Ya? Porque nosotros también tenemos, digamos, alumnos no solamente con TEA pequeños, sino que también en edad adolescente y entrando a la pubertad, y un poco se complejiza también esto, ¿ya? Quisiera saber un poco cómo se maneja y cómo es la intervención en España. Si me puedes ayudar, ¿me puedes contar un poco? Claro, aquí también influye mucho el tipo de recursos que existan en cada comunidad, ¿no? Nuestro país han tenido mucho peso, ¿no? Y siguen teniendo mucho peso las asociaciones de padres que existen en distintas provincias, ¿eh? Y que han sido pioneras en la creación de servicios tanto para niños pequeñitos como para impulsar que se creen aulas, ¿eh? En centros ordinarios o aulas en centros específicos o centros de educación especial, y también para atender a adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, en muchas autonomías, como digo, ¿no?, el peso de la atención en los adolescentes o adultos cuando salen de la etapa escolar recae básicamente en centros de tipo ocupacional que están estimulados y apoyados económicamente por las distintas asociaciones de padres que existen en distintas provincias. Si nos vamos eso habitualmente para casos un poco de autismo que tienen de moderada a una importante discapacidad intelectual, ¿no? Si nos vamos a la parte del espectro de alto nivel de funcionamiento, casos de síndrome de Asperger, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí han cuajado muy bien ya formas de, digamos, de inclusión educativa, ¿no?, en el ámbito de secundaria, de bachillerato o de la universidad. Las universidades tienen servicios de apoyo a la discapacidad y programas concretos, en algunas de ellas, no en todas, ¿no?, programas concretos de apoyo a los estudiantes con espectro, ¿no?, personas que acceden al ámbito universitario, ¿no?, o incluso programas también para personas que ya han acabado su carrera universitaria y que salen al mercado laboral, ¿no? Entonces, claro, ten en cuenta que hace escasamente 2 años que estamos en una situación, bueno, 2 años con la pandemia, una situación un poquito comprometida, ¿no? Y donde no hay trabajo
para la gran parte de la población normal, ¿no? Porque se han perdido muchos puestos de trabajo, tal, etcétera, ¿no? Pero hay una institución, por ejemplo, en nuestro país, yo no sé si en Chile funciona, pero creo que en Brasil ya han tratado de penetrar, ¿no? Y en algunos lugares de Estados Unidos también han penetrado, una institución que se llama Especialisterne. No sé si en Chile lo conocéis, esta institución. Esta, en realidad es una institución que surge en Dinamarca, que es un programa para dar empleo a personas con síndrome de Asperger, fundamentalmente en el ámbito tecnológico, en el ámbito que tiene que ver con la informática, la programación, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este programa se ha extendido por Europa, ¿no? De hecho, ha dado empleo a un montón de personas. En España lo está coordinando un padre de una niña muy afectada, el padre se llama Francesc Sisters, que coordina este programa y lo que está haciendo es dar empleo a esta parte de la población, ¿no? A personas con síndrome de Asperger. Hacen cursos de formación en el ámbito tecnológico y luego se contacta con empresas para ubicarlos en lugares concretos de empresas, ¿no? Entonces, como digo, claro, tenemos un parón en los 2 últimos años con todos los avances que habíamos tenido, porque precisamente los recortes, como consecuencia de la pandemia, ¿no? Pues han ido precisamente a los temas sociales, a los temas de salud y a los temas educativos, ¿no? Ahí es donde hemos notado un poquito más el parón. Es previsible que se pueda reanudar de nuevo pues los apoyos y el funcionamiento que teníamos en este ámbito, pues cuando se acabe la pandemia. Pero en esta dirección estábamos funcionando. Muchas gracias, Juan. Y cuando son más pequeños, 12, 13 años, en el aula, por ejemplo, estamos hablando de la pubertad, desde el ámbito de la sexualidad, por ejemplo. Sí. ¿Cómo lo trabajas tú? Por ejemplo, justamente conversaba con algunas mamás, estamos en la casa, están 1 año, 2 años en la casa, ¿cómo se aborda el despertar sexual de los jóvenes, ¿no es cierto? Esta transición de niño a puberto es complejo. ¿A través de qué? Es complicado cómo tú transmites eso a través de una pantalla. Realmente se complejiza el tema en esta situación. Claro, la pandemia obviamente nos ha obligado también a ponernos un poquito las pilas a todos para manejarnos bien con todo este tipo de plataformas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que bueno, que ya están aquí y pueden ser utilizadas de forma simultánea o de forma paralela para muchas cosas, ¿no? Vamos a ver, en los casos en los que el autismo se asocia con discapacidad intelectual y son casos, digamos, relativamente incapacitantes o con muchas alteraciones, ¿no? Normalmente los temas de sexualidad van un poco más en la dirección de la autosexualidad, ¿no? Es decir, que estamos ante personas que lógicamente el despertar de la adolescencia es un torbellino, ¿no? Un torbellino emocional, ¿no? Un torbellino hormonal, ¿no? Una revolución, es otro periodo crítico del desarrollo, ¿no? Que revoluciona el funcionamiento a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista hormonal, ¿no? Entonces, en esos casos en los que hay, digamos, ¿no? Autismo con discapacidad intelectual, ¿no? Que habitualmente suelen estar o bien en aulas TEA dentro de la educación ordinaria, pero la mayor parte de su actividad está dentro de ese aula TEA, o en centros específicos solo para alumnos con autismo, que esto existe en nuestro país, o en centros de educación especial, ¿no? Nosotros tenemos distintas modalidades de educación. Una es la ordinaria, otra es la ordinaria con apoyos, ¿no? Otra es
un aula TEA, está en un centro ordinario, y los niños están la mayor parte de la jornada en su aula TEA, pero luego están en sus aulas de referencia con desarrollo típico, pero apoyados, con niños apoyados, y esto ocurre también en bachillerato o en secundaria, ¿no? Pero, insisto, si el nivel de afectación es muy relevante, ¿no? Se introducen básicamente orientaciones a las familias para que entiendan que tiene que haber un respeto por la autosexualidad, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con comprender que puede haber una necesidad de masturbación, ¿no? Y que no caigan, pues, en formas de masturbación que pueden ser, pues, completamente inadecuadas, rozándose, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existen prácticas de programas de formación sencillitas en este sentido, ¿no? Para este tipo de personas, para personas con autismo y con discapacidad intelectual. Para niños o adolescentes, en este caso, ¿no? De mejor funcionamiento, ¿no? Existen programas muy específicos. Un programa muy específico que, por ejemplo, te animo a que contactes con una asociación que se llama Gautena, en el País Vasco, en San Sebastián. Tiene un programa específico de formación en sexualidad, ¿no? Que incluso abarca a personas un poquito más afectadas, ¿no? Está pensada para personas, adolescentes y adultos que están desde la mitad del espectro en adelante, ¿no? Pero tienes un programa específico. Tenemos alguna persona en Madrid, por ejemplo, con nosotros en Deletrea, ¿no? Que tenemos grupos de habilidades sociales de adolescentes y adultos, ¿no? Pues hay una persona que es un médico, ¿no? Que ha hecho pues un máster en esto, que se ha especializado en este campo y que está aplicando un poco sus conocimientos al campo de la sexualidad. Bueno, pues con él hemos organizado algunas jornadas de formación con nuestros profesionales, ¿no? Para que tengan algunas pautas claras de cómo poder, porque los temas de heterosexualidad solo se dan habitualmente en los casos de alto nivel o con síndrome de Asperger. Los casos de heterosexualidad es raro que se puedan dar en los casos de autismo y discapacidad intelectual asociada, ¿no? Entonces, bueno, pues existen este tipo de programas, quiero decir, que pueden ayudar. Como digo, no sé si Gautena tendrá colgado como tal ese programa, sino un contacto que hay en Gautena, si os interesa este tema, es una persona que se llama Agustín Hillera. Agustín Hillera. Me parece que está medio jubilado ya también, pero bueno, ¿no? Es decir, que es el responsable un poco de la puesta en práctica de este tipo de programas y de otros, ¿no? En la asociación. Y lo tienen muy bien estructurado, con distintos objetivos, tal, etcétera, etcétera, en donde se entra en todo. En Latinoamérica tenéis en México, hay publicado, lo que pasa es que no lo voy a tener aquí, lo voy a tener en Granada, ¿no? Pero hay publicado un libro, no me voy a acordar ahora de este hombre, del título, de Sexualidad en síndrome de Asperger. Está publicado en Trillas, en la editorial Trillas en México, ¿no? Y el autor es que no me voy a acordar ahora de cómo se llama este hombre, te lo tendría que localizar, ¿no? Pero no me voy a acordar, ¿no? De cómo, como digo, no tengo el libro aquí, entonces tendría que buscar en los contactos. Lo busco. ¿Es mexicano, dices? Es mexicano. Este hombre controla una red de centros de tratamiento en México, ¿no? Pero es que no me acuerdo cómo se llama este hombre, vamos. Y fíjate que he estado invitado por él varias veces en Latinoamérica, ¿no? Pero es que tendría que localizarlo. Y entonces
es que como no sé cuál es su apellido, no sé en qué lugar de contactos lo tendré, ¿no? Pero ya te digo, sexualidad, el síndrome de Asperger, está editado en Trillas, ¿no? Editorial Trillas, y está publicado en México. Es un libro muy pequeñito, pero es un libro que es un programa para formar a las personas en síndrome de Asperger en el ámbito de la sexualidad. Hay poquito material, en general publicado sobre este tipo de cosas. A ver, Eduardo se llama. Eduardo, pero el apellido no me acuerdo. Sí. El Eduardo no me acuerdo. Eduardo, no me acuerdo el apellido, ¿no? Entonces Pero hay que buscar. Google lo va a encontrar. Seguro que en cuanto pongas sexualidad en Asperger, ¿no? Y tal, y Eduardo aparecerá este hombre, ¿no? Y tiene que ver con una institución que se llama Enlace Autismo. Ya. Vamos a buscar acá. Enlace Autismo, ¿no? Y es de los ¿Puede pocos ser programas que Eduardo hay. Díaz? De los Eduardo pocos programas Díaz. que hay. Hola. Sí, puede ser Eduardo Díaz. No sé si hay alguna pregunta o... No, Sí, Eduardo no, es que- Díaz, dicen. Sí. Ujú. ¿Cómo? La persona que dices que escribe el libro puede ser Eduardo Díaz. ¿Eduardo qué? Perdón. Eduardo Díaz. Díaz. No os oigo bien. Pero A yo te ver, lo digo, aprovecho. Juan. Dice Tamara que puede ser Eduardo Díaz. Eduardo Díaz. Eduardo Díaz Tenopala. Correcto. Ahí ya me ha venido la memoria. Eduardo Ajá. Díaz Tenopala. Ese es. ¿Ves cómo nos ayuda San Google? Sí. Eduardo Díaz Tenopala. Este hombre es el que tiene publicado este. Es un librito pequeñito, ¿no? Pero es un programa con varias sesiones, ¿no? Es un programa de formación en este ámbito con varias sesiones, ¿no? Que funciona bien. Y además puede contribuir a que también haya más bibliografía en la cual podáis acudir. Adolescencia y sexualidad de las personas con síndrome de Asperger. Así se Sí, llama. señora. Sí, señora. Muchas gracias. Al final lo hallamos. Vamos, si estuviera en Granada, lo cogería directamente y te lo mostraría. Pero estoy en Madrid y no lo tengo aquí, ¿no? O sea, Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por todo. Muy amable. Bueno, Juan, esto es lo enriquecedor de los encuentros, ¿no? Poder intercambiar preguntas, respuestas, libros, sitios, contactos, es maravilloso. ¿Para qué decir lo agradecido que estamos con tu presencia, Juan? Esperamos que esta no sea ni mucho menos la última, sino que podamos compartir frecuentemente contigo. Siempre hemos soñado con Juan en hacer un convenio para que permita el ir y venir de especialistas en TEA, desde España a Chile y de Chile a España. No hemos perdido ese sueño. Así es que yo les pido a todos los que nos acompañan a esta hora, que ya son las 1:10 de la mañana para Juan, sí. y no es para despertarlo, pero prendamos nuestras cámaras y démosle un aplauso fuerte, porque nos ha iluminado en muchas materias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, de verdad, como siempre, tan generoso. Y nosotros agradecidísimos por esa disposición habitual para juntarte con nuestros especialistas y a través de ello con nuestros niños y sus familias. Estoy seguro que nos vamos a contactar muy pronto, Juan. Un abrazo muy fuerte y que tengas felices sueños. Muy bien. Un abrazo a todos vosotros y feliz tarde. Así, yo me voy a dormir ya.